Vas conduciendo tan tranquilo, miras el cuadro y ahí está, la luz del ABS encendida. El coche frena, el pedal se siente más o menos normal, no hay ruidos raros. Y aún así esa lucecita te cambia el humor, porque en tu cabeza aparece la pregunta que realmente importa. Si frena, ¿por qué debería preocuparme? Y justo ahí está la trampa. El freno de toda la vida puede seguir funcionando, sí, pero el ABS no está para frenar en el día a día. Está para salvarte cuando frenas fuerte, en mojado, en grava, o cuando te sorprende alguien que se cruza. Por eso tanta gente busca por qué se enciende la luz del ABS en Dacia Sandero con una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a que sea, claro, esperanza de que sea solo un sensor. Primero pongamos orden. En un Dacia Sandero, cuando se enciende el testigo del ABS, lo más habitual es que el sistema antibloqueo se desactive como medida de seguridad. ¿Qué significa se desactiva? Que el coche seguirá frenando con el circuito hidráulico normal, pero si clavas el freno en una emergencia, las ruedas pueden bloquearse. Y, con las ruedas bloqueadas, puedes perder capacidad de dirigir el coche, es decir, frenas, pero te cuesta más esquivar. Y dependiendo del año y la versión, a veces también se desactivan funciones relacionadas como el control de estabilidad o de tracción. Por eso a veces no se enciende solo una luz. Aparece ABS y también ESP, o un mensaje de revisar algo. No es para asustarte, es para avisarte de que el coche ha decidido que no puede confiar en la información que necesita para actuar. Ahora, lo que mucha gente no sabe, el ABS no adivina nada, trabaja con datos. Y esos datos vienen, sobre todo, de los sensores de velocidad de cada rueda. Cada rueda tiene que contarle a la centralita a qué velocidad gira. Si una rueda dice una cosa y otra dice otra, o si una rueda deja de hablar, el sistema se protege. Apaga el ABS y enciende el testigo. Es como si en un avión, un sensor de altitud empezara a dar valores absurdos. El piloto automático se desconecta, no porque el avión no pueda volar, sino porque no quiere tomar decisiones con información mala. Antes de entrar en causas, hay una lectura rápida que te puede ahorrar sustos. ¿La luz aparece solo al arrancar y luego se apaga? Eso suele ser normal. Es el chequeo. ¿Se queda fija desde el arranque? Ahí ya hay un fallo memorizado o presente. ¿Se enciende al empezar a rodar a los pocos metros? Eso es muy típico de sensor. El sistema espera ver señales coherentes cuando las ruedas giran, y cuando no las ve, enciende el testigo. ¿Aparece después de pasar por un charco, después de lavar el coche o en días de lluvia? Eso huele a humedad en un conector o a un cable tocado que, con agua, hace de las suyas. Aparece tras un bache fuerte o al girar a tope. Puede ser un cable que se mueve y pierde contacto. Y si además del ABS notas que el coche frena raro, el pedal se va al fondo, o se enciende también una luz roja de freno, ahí ya no estamos hablando solo de me quedé sin ABS. Ahí toca parar y revisar con más seriedad. Vamos al corazón del asunto. ¿Por qué se enciende la luz del ABS en Dacia Sandero? La respuesta real casi nunca es una sola, pero sí hay un grupo de culpables habituales. Y lo interesante es que muchos son más baratos y simples de lo que la gente imagina, siempre que no empieces cambiando piezas a ciegas. El sospechoso número uno son los sensores de rueda y su entorno, no necesariamente porque el sensor muera de golpe, sino porque trabaja en una zona horrible, cerca del suelo, con agua, barro, sal y polvo de pastillas, golpes de piedras. A veces el sensor está bien, pero está sucio, o hay limaduras metálicas pegadas, o el cable está rozado, y a veces el problema no es el sensor, sino lo que el sensor lee. Aquí entra un matiz que en el Sandero aparece mucho, el anillo reluctor o el encoder integrado en el rodamiento. En algunos sistemas, el sensor lee una corona dentada. En otros, lee una banda magnética integrada en el rodamiento. Si esa corona se fisura, se llena de óxido, se deforma, o si el rodamiento tiene holgura, la señal se vuelve incoherente. ¿Qué hace el coche? Lo interpreta como una rueda que se bloquea o patina cuando no toca, o como una señal imposible, y desconecta el ABS. Por eso hay casos en los que cambias el sensor, y la luz vuelve a los 2 días, porque el sensor nuevo sigue leyendo una señal mala. El segundo gran sospechoso es el cableado y los conectores en los pasos de rueda. Es de lo más común y de lo más traicionero, porque puede ser intermitente. Un cable puede estar medio cortado por dentro y solo fallar cuando la suspensión trabaja, cuando giras o cuando vibra. Un conector puede estar sulfatado. Por fuera se ve bien, pero por dentro tiene una película verdosa que aumenta la resistencia y hace que la señal llegue débil o se pierda. Y el ABS es muy sensible a eso.
No necesita que el circuito esté totalmente abierto. A veces con una señal degradada ya decide que no es fiable. Luego están los fusibles, relés y la alimentación eléctrica. Aquí viene otro error típico. Pensar esto es de frenos. No tiene que ver con la batería. Y sí tiene que ver. Una batería débil, un alternador que carga irregular o una caída de tensión al arrancar pueden disparar testigos de ABS y estabilidad, no porque el freno esté mal, sino porque la centralita detecta voltaje fuera de rango y se protege. Esto se nota mucho cuando el coche ha estado parado, cuando hace frío o cuando la batería ya está al final de su vida. A veces el coche arranca, pero arranca justo, con el motor de arranque perezoso. Y ese justo es suficiente para que el ABS diga, hoy no juego. Otro elemento que puede dar guerra es el interruptor del pedal de freno, el famoso sensor del pedal. Parece una tontería, pero el coche necesita saber cuándo estás frenando. Si ese interruptor falla, puede generar incoherencias. El coche cree que no frenas cuando sí, o al revés. En algunos casos se acompaña de luces de freno que no funcionan bien o que se quedan encendidas. No siempre, pero es una pista. Y luego está el nivel de líquido de frenos, o el sistema de freno en general. Aquí hay que ser cuidadoso. No todos los encendidos del ABS significan nivel bajo, pero si además aparece un testigo de freno o notas, el pedal esponjoso ya no es solo ABS. El ABS no sustituye al mantenimiento básico. Pastillas gastadas, fugas, aire en el circuito, eso es otra liga. Y aunque el coche frene, puede no frenar como debe. Por último, el gran monstruo que todo el mundo teme, el módulo o la bomba del ABS. Existe, falla, pero es menos frecuente que sensor, cableado o rodamiento. El problema es que mucha gente llega al taller con la idea fija de es la centralita, y ahí es donde se pierden dinero. Un módulo puede fallar, sí, pero antes de llegar a esa conclusión hay que tener pruebas, códigos claros, comprobaciones de alimentación y descartar lo típico. Ahora, ¿qué puedes hacer tú sin herramientas raras y sin desmontar medio coche? Lo primero es seguridad y sentido común. Si la luz del ABS está encendida pero el coche frena recto, el pedal se siente normal y no hay testigos rojos, normalmente puedes moverte con precaución. Precaución de verdad. Más distancia, menos velocidad, anticipación y asumir que en una frenada fuerte podrías bloquear ruedas. Si llueve o hay gravilla, ese margen extra es todavía más importante. Si en cambio notas tirones al frenar, el coche se va a un lado, el pedal cambia de golpe, o aparece un testigo rojo de freno, ahí no es momento de a ver si se quita. Ahí toca parar y pedir ayuda. Si decides revisar cosas básicas, empieza por lo más simple. Mira si el fallo es constante o intermitente. ¿Se enciende siempre? ¿Solo a veces? ¿Solo después de rodar? Esa información vale oro. Luego, una inspección visual rápida en las ruedas delanteras y traseras, sin obsesionarte con desmontar. Busca cables sueltos, rozados, con la funda dañada. Mira los conectores si son accesibles. Que no estén colgando, que no haya barro apelmazado, que no se vean húmedos o con suciedad pegada. A veces, solo con limpiar la zona alrededor del sensor y del cable, sin tocar el sensor en sí, ya eliminas una causa tonta. Acumulación de suciedad que termina afectando. Si tienes la sospecha de batería, fíjate en señales indirectas. ¿Le cuesta arrancar? ¿Las luces bajan mucho al dar contacto? ¿Has tenido otros testigos raros que aparecen y desaparecen? No hace falta dar números ni jugar a ser electricista. Si el coche está mostrando síntomas de voltaje bajo, resolver eso primero puede ahorrarte perseguir fantasmas. Y ojo con un hábito muy común: desconectar la batería para resetear. A veces apaga la luz temporalmente, sí, pero si el problema es real, volverá. Y puede volver justo cuando más lo necesitas. Además, puedes perder ajustes o generar otros avisos. El paso que de verdad cambia el juego es leer códigos de avería. No necesitas un equipo de taller carísimo para tener una pista. Un lector OBD compatible puede darte información útil, aunque no siempre. Lo ve todo igual de bien en todos los coches. Lo importante no es memorizar códigos exactos, sino entender el tipo de mensaje. Si te aparece algo como sensor de velocidad rueda delantera derecha o señal implausible, ya tienes un mapa. Esa rueda, ese circuito abierto suele apuntar a cable cortado o conector, corto a masa o corto a positivo, apunta a cableado o humedad. Señal implausible. Muchas veces es el sensor sucio, anillo o encoder del rodamiento, o un rodamiento que ya no está fino. Y si el código cambia de rueda con el tiempo, o aparece y desaparece, eso refuerza la idea de fallo intermitente por cable o conector.
Hay una prueba mental muy útil. Si el coche enciende la luz justo al empezar a moverse, es porque el sistema está comparando velocidades y algo no cuadra. Si se enciende sin moverte, puede ser alimentación, módulo o un fallo ya registrado. Si aparece tras lluvia, piensa en conectores. Si aparece tras cambiar pastillas, discos o hacer trabajo en suspensión, piensa en un cable pellizcado o un sensor mal asentado. No porque el mecánico sea malo necesariamente, sino porque esa zona es delicada y un cable puede quedar tenso o mal guiado. Y ahora hablemos de lo que más preocupa. ¿Cuánto me va a costar? Aquí no hay una cifra universal, y sería irresponsable inventarla, pero sí hay escenarios típicos. Un sensor de rueda, cuando realmente es el sensor, suele ser de lo más accesible dentro de lo que es un fallo de ABS. Un arreglo de cableado o limpieza de conector puede ser incluso más barato si se detecta rápido, pero puede volverse caro en mano de obra si hay que seguir el cable y encontrar el punto exacto del fallo. Un rodamiento con encoder suele subir el nivel porque ya no es cambio un sensor y listo. Implica una pieza más grande y trabajo mecánico. Y el módulo ABS, cuando de verdad es el módulo, suele ser el escenario más pesado, no solo por la pieza, también por diagnóstico y posibles adaptaciones. Por eso el orden importa. Primero descartar lo común y lo barato con evidencia, no con intuición. Hay otro detalle que te puede ahorrar dinero. No te quedes solo con «se encendió la luz». Lleva al taller una descripción concreta. ¿Cuándo se enciende? ¿En frío o en caliente? ¿Después de rodar unos metros? ¿Tras lluvia? ¿Se acompaña de SPE? ¿Has notado que el velocímetro hace cosas raras? ¿Has cambiado ruedas recientemente? Incluso algo tan simple como aparece al girar a la izquierda puede apuntar a un cable que se estira en ese giro. Y si tienes códigos OBD, llévalos. No para discutir, sino para orientar. Un buen taller lo agradecerá porque reduce el tiempo de búsqueda. Y sí, se puede conducir sin ABS, pero hay que entender qué cambia. En una frenada fuerte sin ABS, una rueda puede bloquearse y empezar a deslizar. Cuando una rueda desliza, pierdes dirección. Por eso el ABS no es para frenar más, es para frenar y seguir dirigiendo. En seco y con buena técnica puedes frenar bien sin ABS. El problema es que en una emergencia real no estás pensando en técnica, estás reaccionando. Y en mojado, nieve o gravilla, la diferencia se nota mucho más. Así que si tienes que usar el coche mientras lo solucionas, conduce como si el asfalto estuviera siempre un poco peor de lo que parece. También conviene desmontar un mito peligroso. Si borro el fallo y no vuelve, ya está. A veces no vuelve, hasta que vuelve en el peor momento. Un cable medio roto puede fallar solo con cierta vibración. Un conector con humedad puede fallar solo cuando llueve. Una batería débil puede fallar solo en el arranque de la mañana. Borrar el fallo sin arreglar la causa es como tapar el testigo con cinta. Te quita la molestia visual, pero no te devuelve el sistema. Entonces, ¿cuál es el camino sensato? Si la luz está encendida y el coche frena normal, primero evalúa si hay señales de peligro real. Testigos rojos, pedal raro, frenada desigual. Si no los hay, recopila pistas. ¿Cuándo aparece? ¿En qué condiciones? Si es intermitente. Revisa visualmente cables y conectores en ruedas, especialmente si el fallo apareció tras lluvia, baches o trabajos recientes. Considera el estado de la batería si hay síntomas eléctricos. Y si puedes, lee códigos. Te dirán si el problema vive en una rueda concreta o si es algo más general. Al final, la pregunta ¿por qué se enciende la luz del ABS en Dacia Sandero? No se responde con una sola pieza, sino con una lógica. El sistema se apaga cuando no confía en la información o en la alimentación. Y la mayoría de las veces, esa desconfianza nace en lo más expuesto. Sensores, cableado, conectores o el rodamiento que el sensor está leyendo. El módulo ABS existe como posibilidad, pero debería ser el último sospechoso, no el primero. Si te quedas con una idea clara, que sea esta. Que el coche frene no significa que estés igual de seguro. El ABS es tu red de seguridad en el momento en que todo se complica. Y cuando esa red se desconecta, lo inteligente no es entrar en pánico ni ignorarlo, sino diagnosticar con cabeza, de lo simple a lo complejo, y llegar al taller con información. Así evitas cambiar piezas por intuición. Y sobre todo, recuperas lo que realmente te interesa. Control cuando más lo necesitas. Por eso cuando alguien vuelve a preguntarse ¿por qué se enciende la luz del ABS en Dacia Sandero? La respuesta más útil no es puede ser cualquier cosa, sino puede ser esto, esto y esto. Y hay una forma ordenada de descubrirlo sin tirar el dinero.